Mi invitado de hoy tiene trayectoria política, periodística, además una experiencia también ha sido a nivel internacional. Adelantó mucho más joven estudios en las universidades de Austin, en Kansas también, tuvo nexos con la Universidad de Harvard, vivió también en España, es un amplio conocedor de la temática que tocaremos. Ya como vicepresidente también estuvo al frente de temas de corrupción y narcotráfico. Invitamos a Francisco Santos para hablar a nivel internacional sobre los resultados de estos 3 días de análisis en la ONU durante una sesión extraordinaria sobre las políticas mundiales de droga y la necesidad de los cambios. Doctor Pacho Santos, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes ya. Sí, tardes ya. Para todos los televidentes y para ti, Claudia. Muchísimas gracias. Empecemos a hablar de si esta convocatoria y esta unión de la ONU, de estos 193 países, era necesaria este análisis y cómo se unifican todos hacia una nueva política contra las drogas. Pues Claudia, a mí lo que me deja preocupado es que una reunión tan importante deja muy poco y deja, digamos, en manos de todos los países que cada uno decida su política, cuando esto es un problema mundial, porque es que la coca la producen en Colombia, la consumimos acá porque ya somos un país consumidor, pasa por Brasil, va a África, entra a Europa, o pasa por Haití o por Centroamérica o por México y entra a los Estados Unidos. Uno ve, por ejemplo, que en Estados Unidos legalizaron la marihuana en los estados y adivine qué pasó. Colorado y Washington. Colorado, Washington, otros, ya esa marihuana está entrando a México. Entonces, el tema es que un negocio tan grande como este, un negocio ilícito como este, pues mirarlo, digamos, sin esa necesidad de mirarlo mundialmente y tomar decisiones mundiales, pues no sirve de nada. Pero entonces, si cada uno va por su lado, ¿cuál era el objetivo de este encuentro? Eso yo no tengo ni idea. Yo creo que ir muy rico a Nueva York y pasar bueno y no dejar nada. La presidenta Dilma Rousseff va a hablar sobre el tema político hoy en día. Entonces, yo creo que ahí se presenta un problema muy profundo de Naciones Unidas. Todos estamos de acuerdo que hay que diseñar mejores soluciones, sobre todo médicas para los adictos, etcétera. Sí, los objetivos están claros, pero del dicho al hecho, por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sacado la hoja de coca y ha dicho entre uno de sus planteamientos que se debería acabar la DEA. Esto es, digamos, como un planteamiento claro. ¿Debería acabarse la DEA? No tiene por qué acabarse, porque es que mientras no sea un problema o un tema absolutamente legalizado de todas las drogas, además porque es que aquí hablan de descriminalización, sí, y la coca la descriminalizamos, y las anfetaminas las descriminalizamos, la heroína y los productores, que se descriminaliza solo el uso y que los países productores como Colombia mantengan el tema de la ilegalidad. Entonces, ahí hay un discurso que suena, digamos así, muy chévere, pero hay unos problemas de fondo que no se solucionan. Es más, si usted ve un tema de legalización, usted puede que acabe, digamos, unas organizaciones criminales, pero lo que ha pasado es que muchas otras se convierten en organizaciones criminales en otros delitos. Dice, por ejemplo, el presidente Santos, ¿cómo le explico yo a un campesino que está preso por cultivar marihuana que no es un delito, por ejemplo, como hablábamos en estados como Colorado o Washington dentro de los Estados Unidos? Pues es que, mire, usted no puede equiparar a Estados Unidos a Colombia, usted no puede... Si el presidente Santos plantea la legalización de la marihuana, ¿el paso siguiente cuál es? ¿La coca? ¿El paso siguiente cuál es? ¿La heroína? O sea, ahí hay unos temas en los que es un negocio complejo, lleno de productos, digámoslo así. Usted elimina uno y crece el otro, porque es que las mafias aprenden muy rápidamente cómo enquistarse en ese tipo de negocios. Pero el mundo va cambiando y, por ejemplo, Peña Nieto acaba de pasar también al Senado una propuesta para que aumente la dosis de 5 gramos a 28. Pues mire, ese es un tema muy complicado porque los países, y sobre todo nuestros países, tienen unos problemas de adicción muy grandes. Ese es el problema más grande que hoy tiene Colombia. El problema más grave que hoy tiene Colombia es el crecimiento en el consumo ya en pueblitos. ¿Cómo manejarlo? Porque no tenemos la educación, porque muchas veces no tenemos el empleo, porque tenemos una calidad de vida distinta. Usted no puede hablar de una persona en Washington o en Colorado o en Madrid o en Ámsterdam con un nivel de vida mucho más alto, con un nivel de conocimiento y, digamos, de entrenamiento y de educación mucho más alto, a un muchacho de Titiribí en Antioquia o de Ciénaga Grande que le ofrecen esas drogas y acaba metido ahí. A mí me preocupa muchísimo ese tema, porque ese tema lo que va a generar, y ya lo genera hoy en día, es mucho más consumo y mucho más violencia para pagar el consumo. ¿Pero se unifica finalmente en la ONU el criterio de que debe ser manejado como un tema de salud pública? Pues el tema de los consumidores sí.
Obviamente, el tema de los consumidores sí, pero es que usted al mirar solo el tema del consumo, y digámoslo así, en Colombia hoy eso es claro. Usted no mete a un consumidor a la cárcel, pero a un productor sí, a un vendedor también. Acá lo que uno ve es que se toman medidas medianas que lo único que están haciendo es incentivar la producción, el consumo, sin tener las herramientas para parar eso. ¿Cuál deberían ser las políticas de países productores y países consumidores? Pues mire, lo único es que si hay tiene que ser una política para todos. Porque donde usted deje una ventanita abierta, por ahí se mete la ilegalidad y por ahí se meten las mafias, por ahí se mete la violencia y por ahí el negocio que genera grandes utilidades. Dos, usted no puede dividir entre países consumidores y países productores. Tiene que tener una misma política para todos. Mientras no estemos todos de acuerdo, lo que hay que hacer es reprimir la producción muy fuertemente, reprimir el tráfico, reprimir el lavado y educar al consumidor, y al consumidor no castigarlo, pero sacarlo del tema de las drogas. Se esperaba esta reunión, estaba planteada desde el 2012, se da 2 décadas después. ¿Hay frustración entre muchos sectores porque no se llegó a objetivos claros? Pues es que yo creo que es una reunión que no deja absolutamente nada. Mire, no se miraron, si Naciones Unidas va a plantear unos proyectos que miren lo que ha funcionado en el mundo. Cuando nosotros estábamos en el gobierno teníamos 100.000 familias campesinas de coca en familias guardabosques que estaban erradicando la droga. Vimos transformación de zonas enteras. Este gobierno lo eliminó, pero ahí había un aprendizaje muy grande. Ahora se habla de bosques de paz. Pónganle el nombre que quieran, pero ya hay cosas que sirven para usted entrar a combatir el narcotráfico o la coca o la marihuana con políticas de Estado, que no queda absolutamente nada en ese sentido acordado en Naciones Unidas. Pero dice, por ejemplo, el presidente César Gaviria que estas políticas de drogas matan más personas que las mismas drogas. No necesariamente, no es cierto, lo peor, pero el problema no es ese. El problema son los costos de transacción y los costos para una sociedad. No está medido qué pasa si legalizamos la droga. Si legalizamos la droga, pasamos a tener la misma cantidad de drogadictos fuertes que los que hoy toman alcohol. Eso tendría un impacto en la sociedad inmenso. Entonces, el costo de salud ya se dispara y el costo de atacarlo de otra manera pues se disminuye. Pero entonces las sociedades tienen que tomar decisiones en ese sentido. Hoy tenemos claro que mata más gente el alcohol y el cigarrillo que la droga. ¿Las prohíben? No. Pero el costo en salud pública... No, si financiamos la educación y financiamos la salud... El costo en salud pública de las enfermedades relacionadas con el alcohol, y soy fumador, tengo que ser muy claro, me tomo mis traguitos muy pocos, eso sí, pero el costo en salud pública es gigante. Entonces, ¿qué pasa si al alcohol y al cigarrillo le metemos lo que hoy son drogas ilícitas? El costo en salud va a ser así de grande, el costo en productividad para las sociedades. Pues hay que equilibrar y ese debate no se dio. No hay un estudio que yo haya visto, yo he seguido este tema, donde se planteen qué pasa si legalizamos todas las drogas en términos de salud pública en las ciudades y en los países. ¿Deberían disminuir las penas, las condenas, las sentencias para drogadictos o para personas Mire, al adicto no se le puede meter en la cárcel. El adicto hay que tratarlo. El adicto hay que sacarlo del infierno de las drogas. Eso lo tenemos claro absolutamente todos. Pero yo sí creo que la producción, mientras no haya una decisión mundial que acabe todo eso y que genere, hombre, Colombia va a entrar a generar una industria legal de marihuana o de coca porque la vamos a vender en Estados Unidos y en Europa y en los otros países. Mientras eso no se dé, yo sí creo que hay que mantener la represión frente al cultivo y hay que mantener la represión, pues obviamente, frente a la venta y frente a la producción. Si no se da esta unión y esta integración en la ONU, ¿debería estar Colombia y generar alianzas de bloque con países vecinos? Es que son tan diferentes los problemas. Son tan diferentes los problemas que si no es una cosa que nos amarre a todos, no sirve de nada. ¿Qué hace? Nosotros legalizamos, listo, todo. Y México también, Estados Unidos no. ¿Qué pasa con eso? Y Europa tampoco. Entonces, lo triste de esta discusión es que fue una oportunidad perdida. Una oportunidad para generar políticas globales que nos permitan medir, tomar decisiones y fortalecer UNODC, que es la Organización de Naciones Unidas, que entre otras, en un momento dado dijo, el ejemplo en lucha contra las drogas es el tema de familias campesinas, de familias guardabosques, y vamos a quedar, yo creo que quedamos en más de lo mismo. Vamos a continuar navegando en esa
en esa posición. Hay un desbalance, pero Totalmente. ¿cómo equilibrarlo cuando, por ejemplo, Colombia tiene unas políticas diferentes a China y a Rusia, por ejemplo? Por eso es que esta era la oportunidad de buscar la manera de encontrar una integración. Y me parece que ahí el presidente Santos, porque yo creo que esto hay que aterrizarlo, decir que la FARC va a ayudar a erradicar los cultivos, eso no es cierto. No es sino que usted mire en las zonas donde el cultivo volvió a crecer, son zonas de las FARC y esos no se van a desmovilizar, haya paz o no haya paz, van a seguir en el negocio. Señor Francisco Santos, muchas gracias por habernos acompañado durante este día. Claudia, muchas gracias y gracias a todos los televidentes.